¿Qué tal a todos? El día de hoy vamos a aprender a utilizar un type en Transys muy útil para todo tipo de aplicaciones y es el type 9. Ese type nos ayudará a poder utilizar cualquier base de datos, cualquier base de información en nuestra simulación y poder utilizarla para realizar nuestros cálculos o nuestros estudios independientemente de la información que queramos suministrar. Vamos a abrir un proyecto nuevo y el Type 9 lo vamos a encontrar en la librería de utilidades, Data Readers, genéricos, y nos vamos a tener tres opciones como muchos types en Transys. Nosotros vamos a utilizar el de la tercera opción, que es que se brinquen las líneas para el inicio. Vamos a encontrar el primer formato libre y vamos a utilizar el Type 9C. Dependiendo de sus necesidades, pueden investigar para qué o cuál es la diferencia entre los diferentes Types 9 que presentan las librerías de Transys. Sin embargo, nosotros para explicar el funcionamiento de este type vamos a utilizar el formato o el Type 9C. El Type 9C, solamente para aprender a utilizarlo, lo vamos a conectar con una impresora. En este caso, solamente para visualizar información. Es de suma importancia conocer cuál es el proceso para poder definir de forma adecuada el formato y el tipo de archivo que se va a precargar en nuestro Type 9. Para lo anterior, vamos a utilizar un archivo previamente realizado en Excel como ejemplo, en el cual tenemos esta información. En Excel, yo voy a suponer que tengo tres variables, tres datos o tres tipos de información que quiero utilizar en mi simulación de Transys. Entonces, esa información puede ser, por ejemplo, temperatura ambiente que ustedes midieron con un sensor de temperatura, puede ser radiación que ustedes midieron con un piranómetro, puede ser una demanda de energía eléctrica que ustedes midieron con un multímetro o con otro equipo de medición, puede ser cualquier información que ustedes quieran utilizar en Transys. Para el ejemplo del día de hoy, yo utilicé valores arbitrarios de radiación solar global en unidades de watts sobre metro cuadrado, temperatura ambiente en unidades de grados Celsius y una demanda de energía eléctrica en unidades de watts. Como está organizado la información en nuestro archivo de Excel es de suma importancia porque en este orden es como vamos a nosotros extraer la información y sacarla para utilizarla en Transys. De modo que en la primera columna vamos a tener la hora en la cual vamos a querer que se utilice esa información. Esta hora es la que vamos a utilizar en nuestro periodo de simulación en Transys. En mi caso, yo estoy considerando la hora inicial como hora 1 y a la hora 1 yo tengo un valor de radiación de 0, una temperatura ambiente de 10 y una demanda de 173.58 watts. Y así va a ir cambiando los valores en función de la hora del día. Esta información voy a utilizarla en Transys utilizando el Type 9C, pero cuando nosotros estemos utilizando o estemos realizando simulaciones en donde el periodo del tiempo no es solamente un día, es decir, vamos a suponer todo el año o todo un mes completo, el periodo de simulación que tenemos aquí, según cómo configuremos nosotros nuestro type número 9C, va a ser la hora inicial de la simulación y esta va a ser la hora final de nuestra simulación como si fuera un día completo. Si nosotros simulamos durante todo un año completo y nomás entregamos esta información que son estos 24 horas, Transys va a considerar como la hora cero de la simulación esta primera fila de datos. La hora 2 de la simulación va a ser la siguiente y así sucesivamente hasta que se acabe el día y se va a volver a repetir la información durante todos los días. Va a ser información repetida. En dado caso que nosotros tengamos información, por ejemplo, de todo el año, es decir, en vez de tener 24 horas de medición, yo tengo las 8.760 horas, por ejemplo, entonces yo puedo tener toda esa información y Transys va a utilizarla en función
de la hora que yo le diga aquí. Ok, entonces, tenemos esta información y nosotros solamente vamos a utilizar como ejemplo la que estamos mostrando. El siguiente paso es guardar este archivo de Excel como un archivo de texto, pero lo tenemos que guardar como un archivo de texto en formato MS-2. Este formato es el que lee el Type 9C y es importante que se guarde en ese tipo de documento. Lo guardamos como datos. Listo. Y ahora, dentro de nuestro Type 9C, vamos a abrir External Files y le vamos a decir en dónde está nuestro archivo. Aquí lo tengo aquí. Mi archivo que se llama datos en el archivo de texto y lo voy a abrir. ¿Cómo pueden ver ustedes que está bien guardado el archivo cuando tiene esta organización? Primero tenemos la hora que nosotros definimos, la radiación, la temperatura ambiente y la demanda. Entonces, ya que tenemos el archivo, ahora nos vamos a configurar los parámetros del Type 9C. En este caso, nosotros podemos tener diferentes modos de operación. Cuando lo aplazamos aquí donde dice More, nos puede explicar cuáles son esos modos de operación. Nosotros vamos a considerar el modo número 5. La primera línea corresponde al tiempo cero de nuestra simulación. Y si no empieza con 0, esta línea se va a brincar de acuerdo al archivo que contiene la información. Entonces vamos a considerar el modo número 5 y nosotros le vamos a decir en el parámetro número 2 cuántas líneas nos tenemos que brincar, que son las de los títulos. En nuestro caso, nosotros tenemos que la primera línea corresponde a los títulos de nuestras columnas, de nuestra información. Entonces nosotros nos vamos a brincar la primera fila para que empiece la contabilización o la información que debe de utilizar en la simulación desde la fila número 2. Entonces aquí le ponemos, en vez de 0, le ponemos un 1. Aquí le tenemos que poner cuántos van a ser los valores que vamos a leer en nuestra hoja que tenemos previamente cargada. En nuestro caso tenemos 4 valores que vamos a leer, que viene siendo la hora, la radiación, la temperatura ambiente y la demanda. Independientemente de que si fuéramos a utilizar solamente las primeras 3 y no fuéramos a utilizar, por ejemplo, la demanda, tenemos que considerar de todos modos las 4 variables o toda la información que tenemos en nuestra hoja de texto. Entonces aquí vamos a poner 4 valores a leer. El intervalo del valor o de la información que tenemos en nuestro archivo es de 1 hora. Aquí lo que nosotros podemos hacer es de que si queremos que la información sea modificada o si sea cambiada en función de una interpolación, por ejemplo, o si queremos que la información se multiplique por un factor en específico, o si queremos sumarle o restarle algún valor a nuestra información, o si aquí también, por ejemplo, muy importante, que el valor número 1 de nuestros datos queremos que sea el promedio o que sea el valor instantáneo. Cuando es el promedio, el valor tiende a suavizarse, el que se entrega a Transys cuando hacemos periodos de simulación cortos. Y cuando utilizamos el valor instantáneo, pues las simulaciones tienden a ser un poco lineales, ¿no? Entonces vamos a dejarlo tal cual, no queremos que se modifique ninguna de la información que nosotros tenemos. Sin embargo, sí queremos que sea el valor promedio, sí, es por eso que dejamos el 1. Entonces, nosotros vamos a graficar nomás para visualizar la información y que se esté apreciando de forma correcta. En Transys vamos a configurar nuestra impresora. Tenemos una variable en la izquierda y tenemos 2 en la derecha. En el eje de la izquierda quiero conectar la radiación solar, entonces vamos a conectarla de la escala de 1 a 1200. En el eje de la derecha tengo
temperatura demanda vamos a dejarla de 0 a 500. Entradas, aquí voy a poner radiación y aquí voy a poner T-ambiente y aquí voy a poner demanda. Voy a borrar aquí temperaturas, voy a poner radiación y esta se encuentra en watts sobre metros cuadrados y aquí voy a poner temperatura grados Celsius y demanda en watts. Entonces ya está lista mi impresora. Vamos a conectar ahora la información. Entonces nosotros sabemos que en la salida número 1 o la información que tenemos en la primera columna de nuestro archivo con la información es la hora. Yo no quiero graficar la hora. Entonces en la columna número 2 o la salida 2 tengo lo que viene siendo la radiación solar. Entonces voy a conectar la radiación solar al eje de la izquierda. En el número 3, en la columna número 3 tengo la temperatura ambiente y en la columna 4 tengo la demanda. Entonces vamos a correr la simulación. Aquí está nuestra simulación en donde tenemos las variables que tenemos en nuestro archivo: radiación, temperatura ambiente y la demanda tal cual como nosotros la pusimos en periodos de 24 horas. Es por eso que tenemos el ciclo se repite la información durante ¿cuántos días? 4, 5, 6, 7 días que tengo en la periodo de la simulación. Entonces nosotros tenemos solamente 24 horas, que viene siendo más o menos por aquí, y después de ese periodo se vuelve a replicar la información, se vuelve a replicar. Si yo pongo, por ejemplo, el periodo de simulación, en vez de que inicie en 0, que inicie en 12, y simulo, como podemos apreciar, inicio la simulación no en la hora 1 que tengo en mi archivo de datos, sino que en la hora 0 donde tengo el periodo de máxima radiación, ¿no? Este tipo de types son muy útiles cuando tenemos, por ejemplo, donde nosotros generamos, por ejemplo, una base de información meteorológica como temperatura ambiente, velocidad de viento, radiación solar, y queremos utilizar esa información en nuestras simulaciones energéticas. Como por ejemplo, yo puedo tener un colector solar, vamos a conocer un colector CPC, por ejemplo, y los valores de radiación solar, en vez de dárselos del type, del weather, del clima, yo se los puedo dar directamente de mi type 9C, en donde yo sé que la salida número 2 viene siendo la radiación solar horizontal, en este caso es la total, que viene siendo esta aquí, y ya puedo utilizarla en mi simulación, esos valores que yo estoy considerando externamente. Bueno, pues eso es todo por el video. Espero que este type sea de utilidad para ustedes y cualquier duda pues pueden escribir en los comentarios.